Les damos la bienvenida un día más a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díaz. Miguel, bienvenido. Bien hallado, ya sabes, por la gracia de Dios. Así es. Y martes procuramos hablar sobre las cosas que ocurren alrededor nuestro desde este mirador que nos permite analizar las cosas, ¿no? Este domingo hubo elecciones en Extremadura. Y bueno, está generando un montón de reacciones y de situaciones. Era de esperar que esto, vamos, no ha habido mucha sorpresa en la realidad de los resultados, aunque algunos parece ser que esperaban otras cosas diferentes, ¿no? Sí, tú fíjate que cuando empezaron las elecciones y llevaban el 0,5% escrutado, y ganaba el PSOE en esa escrutación del 0,5%. Y entonces saltó la televisión española rápidamente, tiene posibilidades de gobernar como presidente el candidato del PSOE. Dios mío, es una vergüenza cómo está politizado, tengo que decir. Era la Pepa Bueno, que la acaban de echar del país. Tú fíjate. Y la recogió otra vez Televisión Española en esa polarización política que tiene la cadena. Ya sabemos por qué. Porque pues esa acérrima del PSOE, ¿no? Entonces, bueno, vergonzoso. Y el resultado, yo he orado para que el PP no consiguiera la mayoría absoluta. Primero por su soberbia con respecto a toda la actuación contra Vox injusta, perversa, o sea, vamos descalificando, insultando y segundo porque ha convocado unas elecciones con una ambición de mayoría absoluta. Se ha creído, pensando en el Andalucía y en la de Madrid, etcétera, como si pudiera, esa era, y rechazando el haber podido gobernar sin haber gastado 7 millones de euros en estas elecciones y sin perder el tiempo con el que ahora va a tener que entenderse. Y encima no querías caldo, pues 2 tazas, porque el ganador de estas elecciones ha sido Vox, sin duda. Lo cierto es que en las anteriores elecciones, en el año 23, quien ganó las elecciones fue el Partido Socialista. Es decir, por pocos votos y en igualdad de escaños. Pero quien tuvo más respaldo fue el Partido Socialista. Y la entrada en el gobierno de la señora Guardiola fue gracias a los 5 escaños de Vox. Es decir, le debían el gobierno. Con eso justo consiguió la mayoría, porque 28 y 5, 33. 33, justo. Que era pero el reconocimiento de injusticia, decir, estar agradecido de que estoy gobernando gracias a ti. Evidentemente, el que está en el gobierno, en unas hipotéticas elecciones, si no lo hacen muy mal, tienen mayores posibilidades de reeditar las cosas, ¿no? Pero partiendo de ese principio de que tendrían que haber reconocido que si estamos en el gobierno es gracias a vosotros. Sí, pero eso implica un acto de humildad que no tiene esta mujer. Es Jezabel total, la pobre, ¿no? Y bueno, pues resulta que rechaza las propuestas justas de Vox que siempre ha planteado, no en Extremadura, en toda España. Es un partido con una fijación de principios y valores en los que no quiere de ninguna manera salir. Y eso es lo que le llevó ante el incumplimiento de los pactos de gobierno con el PP en las comunidades autónomas, que prometieron y luego no cumplieron, pues se salieron del gobierno, sí. Especialmente con la inmigración. Sí, que en realidad el hecho de salirse fue por eso, porque había un incumplimiento
de acuerdos. Había varios incumplimientos, sí, pero uno que ya era el límite. Que dijeron, mira, estáis incumpliendo los acuerdos. Vamos a ver, los pactos son algo serio. Es decir, de hecho... Con las personas serias. Dios mismo hace pactos. No, el pacto es algo serio. Cuando se rompe un pacto, sí, hay una ruptura... Hemos visto cantidad de pactos rotos en estos últimos años que es alucinante. O sea, se rompen, se vuelven a hacer... Manifiesta la indignidad de las personas. Es una vergüenza, pero que son muchos los que incumplen el pacto. Dicen, en política es así. Digo, no es así. Lo habéis hecho así. Claro. Es lo que hablan del príncipe de Maquiavelo, ¿no? Dice, Maquiavelo denuncia unas actitudes falsas en los corazones de los que tienen poder, porque el poder enamora a la gente. Y uno que se enamora del poder, lo que hace es... vende sus principios para mantenerse en el poder. Y el Maquiavelo denuncia eso, luego le dicen, no, Maquiavelo, digo, no, es el príncipe de Maquiavelo el que hace todas esas cosas, porque él denuncia esa situación. Pero que se ha tomado como modelo. Sí. Era el libro modelo del Coleta, vamos, de la mayoría de los políticos. Toda esta izquierda. Y entonces es tu calumnia que algo queda, tu mente que si repites una mentira 1000 veces acaba siendo... Y romper un pacto es un tema espiritualmente grave. Es grave en el espíritu. ¿Y por qué? A la persona que rompe el pacto le genera una maldición personal tremenda. Una indignidad. O sea, esa persona pierde toda nobleza, deja de ser fiable. Es una persona en la que ya nadie puede confiar, porque claro, quien rompe un pacto, pues ¿cómo vas a hacer con el otro pacto? ¿No entiendes? Entonces, y sobre todo, pues pierde su dignidad, su entereza, ¿no? Y se convierte en un vendido. En un vendido porque rompe el pacto. ¿Por qué? Pues porque se vende al poder o al dinero, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues nos encontramos con que pues no quieres caldo 2 tazas, la Guardiola. ¿Y qué va a hacer? Algunos se plantean como ha salido el antiguo presidente Ibarra, sí, socialista, Ibarra, sí. proponiendo que el PSOE se abstenga para que gobierne Guardiola el PP sin necesidad de... Sí, pero una cosa es obtener la investidura y otra cosa es gobernar después. Claro, dices, ya, pero me dejas atada de pies y manos. Mejor un pacto, mejor un mal pacto que esa situación. Pero ahora vamos al mal pacto. ¿De qué es un mal pacto? ¿Por qué se empeña esta mujer en una de las cosas que rechazó rotundamente? Es eliminar todas las subvenciones a los chiringuitos, que son muchos, del LGTBI. Eso fue una de las condiciones que no aceptó cuando hizo el pacto por el cual fue presidenta. Y otra, respecto de la inmigración. Pero vamos a ver si Europa está girando, dando la vuelta y reconociendo su error en gran parte, no toda. Y siguen diciendo que quieren frenar la inmigración cuando son los inmigrantes los que hacen todo el trabajo agrícola de Extremadura, que es muy grande. Mentira. Mentira, sí. Mentira. De hecho, Extremadura es de los lugares donde menos impacto de inmigración hay. Y encima, eso se puede regular, como ha habido siempre, como ha hecho Francia. Francia, pues, contrata 10.000 españoles, ha contratado 20.000 o 50.000 para las vendimias de Francia. Y era famoso que los españoles fueran, y después, pues, los marroquíes o los demás. Pero regulado. Es decir, personas que ya han estado, o al menos que reúnen condiciones, que cumplen su tiempo laboral de inmigración y vuelven a sus casas, ¿no? Pues no. Entonces,
todo esto, y luego el famoso Pacto Verde. Romper esa bucólica y diabólica ideología de la Agenda 2030, del cambio climático y de masacrar a los agricultores y a los ganaderos. Eso es que no entiendo cómo persisten en mantener. Claro, cuando hace unos días te enteras de por qué Margallo dijo que la Agenda 2030 era el evangelio actual. ¿Por qué dijo eso? Ahora resulta que sale a la luz que es uno de los socios de Soros. Digo, ¿cómo puede ser este tío? Es que la infiltración de Soros con todos esos cientos de instituciones manipuladoras, corruptoras, y a saber hasta dónde llega, ¿no? Y por supuesto que es uno de los principales promotores de la Agenda 2030, con la cual pues se obligan a pagar impuestos a gobiernos por lo que se llama el carbono, la eliminación del carbono y todo eso. Y resulta que ¿qué hacen con esos impuestos? Pues se usan para financiar, subvencionar instituciones ecológicas falsas, de las cuales tiene un montón el Soros y otros. Y ese dinero entra, y como son fundaciones, generalmente no tienen las auditorías ni las inspecciones que deben de tener, y luego ese dinero se usa pues para sobornos, para... Sí, se hacen contratos con empresas a un precio más alto que tal y hay un beneficio. Ayer se reúnen las ejecutivas prácticamente de los partidos que participaron o que tuvieron algún resultado en las elecciones en Extremadura, y se junta la ejecutiva del PP, claro, con una amenaza a su status quo, porque después de las elecciones de Extremadura vienen las de Aragón, vienen las de Castilla y León y vienen las de Andalucía. En 6 meses, 4 de los principales, entendamos, Andalucía son 8 provincias, Castilla y León son 9 provincias, Aragón son 3, pero bueno, es otro más pequeño, pero son lugares importantes. Es decir, tanto Andalucía como Castilla y León como Aragón son lugares con una fortaleza tanto política como económica. Curiosamente antiguos bastiones del PSOE, y que fueron arrebatados, porque ahí vemos que Languán gobernó en Aragón, no sé si 2 o 3 veces, y en Andalucía 30 años de feudo socialista o más. Y qué curioso que eso es irrevocable. El PSOE no volverá a tener poder en ninguna de esas autonomías, y yo creo que en ninguna, salvo en Cataluña, que veremos a ver. No. Veremos a ver la reacción de Alianza Catalana. Bueno, ahora en Navarra, en Asturias tienen gobierno socialista. Sí, pero en Navarra, pues con el apoyo de Bildu, o sea, imagínate tú qué vergüenza, o sea, y en Asturias, pues en precario, porque esa será otra de las que va a caer irrevocablemente, porque ha dejado arruinado a Asturias. O sea, Asturias ahora mismo es una de las comunidades autónomas con más problemas económicos, laborales, sociales, impresionante. Y entonces, pero ¿cuál es la alerta que se está produciendo? Primero, que los ciudadanos han perdido el miedo a la extrema derecha, que no es extrema derecha. Le han perdido el miedo. ¿Por qué? Porque escuchan sus propuestas y porque dan la cara.
y cumplen lo que proponen. Por lo menos lo intentan. Por lo menos lo intentan, sí. Y defienden a sus votantes en mantener lo que les llevó a votar, que son las propuestas políticas. Entonces, claro, la perspectiva, yo espero que pase lo mismo. En Aragón no va a gobernar en solitario el PP. Estoy casi convencido. No que tenga una palabra profética, pero sí un deseo espiritual. Uh-huh. Porque donde el PP consigue la mayoría absoluta, no cambia los establecimientos babilónicos que hizo el PSOE, no los cambia. Y mantiene ese sistema. Yo no entiendo cómo, por qué el PP... pues si hay gente de Soros metidos en medio, pues no, es que está vendido a los poderes superiores. Claro. Eso es así, no lo veo otra solución. Cuando me entero eso de Margallo con Soros y que la Agenda 2030 es el Evangelio, pues están vendidos. ¿Serán masones o serán personas sujetas a la masonería, que es la que está detrás de todo este nuevo orden mundial en el mundo? Están pillados en algo y les tienen ahí amenazados de sacar eso adelante. Y siempre es mejor, si cometiste un error, afrontarlo que vivir con amenazas de que te lo saquen. Toda la vida. Siempre es mejor. Dice, afrontas, ¿por qué? Porque si no el agujero va a ser mucho mayor. El chantajista nunca se va a saciar de exigir chantaje. Y esto es lo que vamos a ver. Hoy parece ser que Koldo desde la prisión ha hecho una llamada al periódico Objetivo, no sé, sí, o cuál de ellos, que es al que le hizo le concedió una entrevista donde empezó a cantar ciertas cantinelas acusatorias, ¿no? Pero no tampoco tan graves, pero parece ser que ha hecho una llamada como diciendo: voy a cantar en ópera o en zarzuela, voy a aumentar, no lo sé. Lo cierto es que todos los indicativos y todas las opiniones es que esto está muerto. Sí, hoy salía en La Razón, por ejemplo, diciendo: el gobierno está muerto. Está muerto. Andalucía. Pero parece que es un zombi. Parece que ahora resulta que estamos viendo ese manual de la resistencia, de que ni muerto. Al estilo del Cid campeador, ¿no? Que lo ataron ahí en la silla. En el caballo y ganó la última batalla muerto. Ahí, ¿no? En Valencia, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero damos gracias a Dios de todo lo que está pasando, evidentemente, porque Él es el que tiene el control. Pero fíjate, Andalucía. El cambio de gobierno del PSOE al PP fue gracias a los votos de Vox. Y luego lo menoscabaron. Eso es. Y en las siguientes elecciones tuvo mayoría absoluta. Pero ya están diciendo Moreno Bonilla que se olvide de la mayoría absoluta porque ya no la va a tener. No la va a tener, ni tampoco el de Aragón ni el de Castilla. Entonces, ¿qué significa? Que es lo mismo. En Castilla tuvieron un pacto y rompió el pacto Vox porque no cumplieron. O sea, es que sí, se salieron porque no cumplieron el pacto del PP. Bueno, y nada más salirse, pues vuelven atrás las mismas leyes. Por ejemplo, lo de la memoria histórica es una vergüenza. Es un fraude unilateral. Encima de que solamente pretenden hacer un memorial positivo de la República de la izquierda, que es falso, sino que además ignoran a todos los demás involucrados en el conflicto. Pero, ¿no? ¿Sabes que Franco tiene culpa? Bueno, el régimen de Franco. Claro, todo. No, tiene culpa porque no
mostró la realidad de lo que ocurrió. Es decir, las generaciones posteriores no fueron informados de todo lo que ocurrió en la época de la República. Yo creo que teníamos que haber sabido tuvo todo orgullo eso. de no querer mostrar su debilidad, porque él era un factotum, o sea, él era hombre de hierro, y entonces no quería mostrar los errores que cometió, entre los cuales fue potenciar la economía en Cataluña y soportar todo ese capitalismo salvaje, cruel y político que encima llevó al mayor fraude económico de la historia de España conocida, con la familia Pujol claramente declarada toda ella como una mafia y la madre superiora, la jefa. Entonces sí que ya había hecho un desfalco en la banca catalana, que luego no sé cómo se tapó y se libró. Bueno, si llega la amnistía, que fue una amnistía general para todos, era a partir de entonces tiempo nuevo. Entonces, claro, entonces, bueno, el caso es que no se aprendió la lección de la mano larga, no, del pulpo, de la mafia catalana dirigida por toda la familia Pujol, y que luego pues la continuó su delfín, y resulta que cambian el nombre, pero se quitan un collar y se ponen otro. Pero son los mismos que participaron en Convergencia y Unión. Todos estos, incluido el que está, el Napoleón catalán. Puigdemont. El Puigdemont. Entonces, yo estoy contento porque veo la respuesta del Señor a nuestras oraciones de que haga un cambio en este país para que podamos tener más libertad espiritual y que no cosechemos la gran tragedia que está encima, ya casi inevitable, de miles y miles de personas que van a estar pidiendo pan, como ya lo están, pero va a ser muchísimo mayor. Ahora mismo la Telefónica, en la cual se ha involucrado el gobierno con la SEPI, resulta que despide a 5.000 y pico obreros. Sí, han llegado a un acuerdo de 4.500, pero que esperan que se vayan 5.500. Sí, entonces... Porque les van a pelear que sean 5.500, pero aunque fueran 4.500. Tú fíjate qué ejemplo, qué testimonio, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque han entrado otros capitales en Telefónica. O sea, que no es solamente ya, y que lógicamente exigen, ¿no? Exigen depurar puestos inútiles, porque en Telefónica, y para qué vamos a hablar, en todas las instituciones y empresas del gobierno, pues la cantidad de enchufados que hay, que sobran. Y funcionarios, pues vamos a ver, si resulta que ha habido meses y meses en los que se han anotado como un incremento de cotizantes por los funcionarios que se han ido. Ahora mismo hay una oferta de trabajo de 18.000 más. Una oferta pública de trabajo que están, no sé si ha salido ya o saldrá hoy en el Consejo de Ministros. Ya. Que por cierto, sacan la foto antes de entrar al Consejo de Ministros, hoy han sacado la foto, y dice, los titulares, los periodistas a veces son tremendos, dice: el gobierno de España sin alegría, porque la señora Alegría ya no está hoy. No está, sí. Entonces ha perdido la alegría, pero... Han puesto de sustituta, de ministra sustituta, a una enchufada de Cerdán, del Santos Cerdán. Que era la espía... Y de Cerda toda, pero... Era la espía la que estaba controlando Castilla-La Mancha. Y tú fíjate, esa es la que han puesto de ministra,
que me parece que ha jurado esta mañana, ¿no? O prometido. Sí, bueno, ayer era así. Sí. El asunto es que no se puede hacer peor. Esto tiene que ser premeditado. Esto tiene que tener un plan de arrasar, de destruir, que es satánico, que solo quiere robar, matar y destruir. Y quizá pensando en que así viene después el gran hermano Sánchez a salvar al pueblo con paguitas y fíjate tú, venga a insistir con el bono de viaje de 60 euros para viajar por toda España. Sí, claro, lo pagan las autonomías. ¿Qué chirigota es esa? Tiran con pólvora ajena. Pero ¿qué chirigota es esa? ¿Cómo pueden pensar que ese chocolate, no del loro, es chocolate del gorrión, el loro se come más chocolate que el gorrión, que puedan frenar el descontento general brutal que hay, ¿no? Todos los trenes están siempre con retrasos. Vinimos ayer de Málaga, mi esposa, mi hermana y yo, y fue terrible. Ya no sabíamos cuándo íbamos a salir de Málaga. Nos cambiaron el horario y nos cambiaron de tren. Y entonces estábamos viendo que salía de Málaga a Barcelona con 3/4 de hora de retraso, y viendo eso nosotros ahí esperando en la estación. En fin, pero cualquier cosa que mires es el mayor desastre que se puede uno imaginar en todos los sentidos, que estén cerrando miles de granjas y de explotaciones agrícolas al albarbecho, porque no hay quien soporte todos los trámites burocráticos y las penalizaciones, ¿no? Y que encima abran la puerta a todos los productos del Sáhara, ¿no? Sí, bueno, Mercosur y Marruecos. Y Argelia. Que plantearan un pacto con Mercosur sin los controles que están haciendo a los productos europeos. ¿Esto qué es? Es tan vergonzoso, es tan escandaloso que dices, pero ustedes deciden sobre millones y millones de vidas y deciden diabólicamente, y hay que tragar lo que ustedes deciden. Menos mal que hubo una manifestación de tractores y de maquinaria que lo ha parado, pero viene el presidente y dice, bueno, si hemos esperado 25 años para el pacto Mercosur, un mes más podemos esperar, porque claro, lo han aplazado a dentro de un mes. Ya. No sí, pero que cambien de postura. En Francia siguen bloqueadas todas las carreteras, porque dicen, mira, seguís matando vacas, no vamos a permitir que esto siga así, porque son más bravos los agricultores y los ganaderos franceses que los españoles. Hombre, lo sabemos porque cuando se han liado a volcar camiones de frutas españoles, no marroquíes, que cumplían con la misma normativa que los franceses, pero bueno, esa es otra historia. El Partido Socialista ayer tuvo también ejecutiva y está empezando a haber guerras fratricidas internas dentro del Partido Socialista de una forma tremenda, de tal manera que posiblemente ese gran hermano Sánchez lo tenga complicado desde dentro también, aunque se suponía que tenía controlado el partido. Hay gente que está levantándose. Sí, pero cuando ves que van perdiendo puestos, ¿te imaginas? De 28... Es que están jugando con las cosas de comer de ya, 28 ¿no? diputados en Extremadura a 18, significa que 10 diputados más todo su corte, porque cada diputado tiene su corte. Y luego en las diputaciones, todo. ¿Entiendes? Entonces, pues empiezan a ver las orejas al lobo y dicen, nos vamos a quedar en el paro, nos vamos a quedar y a ver quién nos acepta después de haber estado tragando estas monstruosidades del factotum. Pues entonces están viendo en peligro su cocido gravemente, porque no solamente por esa
esa decadencia y destrucción del PSOE, sino por la decadencia económica. Esto de que esto va como una moto es mentira. Todas las valoraciones económicas las hacen sin contar la inflación y las hacen sin contar lo que es el gasto público gigantesco. Sí, y el aumento del déficit. Lógicamente produce una inversión pública gigantesca, pero mal hecha, produce ruido de repercusión en el Producto Interior Bruto. Pero lo que produce es un aumento de deuda tan galopante que veremos a ver cómo se va a enfrentar esa deuda. Bueno, habrá que llamar a Milei, que es un genio en esas cosas, para que nos ayude a solucionar. Sí, pero la motosierra, amigo, va a ser muy dolorosa en España. No. La motosierra, si resulta que viene vos y dice, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que a los sindicatos se les suba y suba millones cada año sus las subvenciones? Sí. Pero por favor, es que la propuesta más sana es cada sindicalista que apoya a su sindicato, cada miembro de un partido que apoya a su partido. Tú fíjate que están yendo en contra incluso de sus ingresos económicos que adjudica el Estado a cada partido según los votantes. Y están dispuestos a renunciar a eso. Y eso sería justo. ¿Quieres formar un partido político? Subvenciónalo con los votos. Sí, es lo mismo que hace, por ejemplo, la Iglesia Evangélica. Normalmente vive a costa de los miembros. De esos miembros, claro, y no a costa del Estado como la Iglesia Católica, que sigue teniendo todavía, que es otra de las cosas, ¿no? Pero sobre todo los chiringuitos. Son miles de fundaciones y de asociaciones, especialmente con el asunto feminista, que no tienen más propósito que conseguir pagar sueldos altos y dietas, comisiones, y resulta que no llega nada de esa economía a las personas que se supone que defienden, ¿no? Pues todo eso hay que eliminarlo. Esa es la motosierra en parte, ¿no? Y luego eliminar las duplicidades. Y fíjate tú, no sé, entre las propuestas, reducir los diputados a la mitad. Es decir, que Vox estaría dispuesto a... Eso hicieron en Castilla-La Mancha, pero cuando en la siguiente legislatura los han vuelto a subir. Los han vuelto a subir. ¿Por qué? Porque tienen que colocar a sus mamoncitos. Entonces, ¿pero esto qué es? Así que, ¿qué extrema derecha es esa propuesta de recortar la prepotencia despilfarradora de los gobiernos, no del gobierno central de Moncloa, sino de los gobiernos? Bueno, de todo el Estado. Es que es la gran diferencia entre una visión liberal que dice, oye, la sociedad genera sus propios recursos, claro, no tiene que tenerlos el Estado. El Estado lo que tiene que hacer es regular las normas generales para que todos funcionen, pero no participar en el funcionamiento, porque entonces lo que hacen es aumentar el tamaño del Estado. El tamaño de los funcionarios, que parece que tienen derecho de pernada y que no hay quien los eche después. Y que son utilizados para machacar a los que no son funcionarios. Exacto, y luego resulta que producen un gasto terrible. Esto es muy sencillo. Vamos a ver, ¿cuánto cuesta un hospital bien gestionado por una empresa especializada en él? ¿Y cuánto cuesta ese mismo hospital gobernado por el gobierno? Pues ya lo vimos en Valencia. Fue la ruina más espantosa. Los socialistas... Pasa lo mismo con los colegios. Doblaron los gastos, doblaron literalmente los gastos para hacer un peor servicio. ¿Por qué? Porque venga a enchufar a todo primo, primero, segundo y tercero. Sí, y primas que no van a trabajar. Y luego a tirar de gasto de material, inflando los presupuestos. Bueno, esto es terrible. Sí. Así que o se mete la tijera bien metida en España,
o vamos a ver un caos muy fuerte, muy grave, porque también esta superprotectora de este gobierno, de la presidenta de la Comunidad Económica Europea, tiene ya su tiempo contado. Claro. Ya ha metido la pata de tal forma, una pata de loba tan fuertemente, que la han parado los pies y que la han frenado. Y ahora mismo el movimiento patriótico, pues para empezar, va a volver a reivindicar el juzgar sus decisiones, ¿no? Lo cual estaba vetado, era imposible, ¿no? Y se acabó ese apadrinamiento del gobierno de España por esa gobernanta afín a esta ideología de Agenda 2030, ¿no? Y bueno, pues va a suceder que Dios va a cambiar y dar pues una tregua, una pausa para que haya una evangelización y al final pues se salven muchísimas personas, que es lo que quiere Dios. Claro. Luego, aparte de España, que esperamos en la gracia de Dios que las cosas sean de otra manera, están ocurriendo cosas. Tenemos la guerra de Ucrania, pero curiosamente estos días ha habido un atentado contra uno de los generales rusos del Estado Mayor. Y yo digo, ¿cómo puede ser que a un general del Estado Mayor le pueda ocurrir eso? Por falta de protección, porque si no, ponerle una bomba a un general del Estado Mayor en un país que están en guerra... ¿Era una bomba o un dron? No, una bomba en el coche. Una bomba en el coche. Bueno, ten en cuenta que Ucrania tiene infiltrados en Rusia, igual que Rusia en Ucrania, ¿no? Esto es así, que son los espías, los que llevan el servicio de inteligencia. Y como encima hablan el mismo idioma. Claro. Pues, y son rubios con ojos azules, etcétera, etcétera. Entonces, son familia. Entonces, imagínate tú cuántos ucranianos no solamente están infiltrados en Rusia, sino que son rusos. Tienen nacionalidad rusa. Uh-huh. Y llevan desde niños siendo rusos. Porque Ucrania era Rusia. Claro. Y por lo tanto han llegado como agentes dormidos a ocupar puestos importantes. Así que bien podría los activan en un momento determinado y ya están. Bien podría haber sido un capitán o un compañero del general de confianza el que le puso la bombita. Entonces esto es muy propio, no solamente se ve en las películas, es la realidad, ¿no? Y entonces, pero bueno, efectivamente han fallado en cuanto a controlar el vehículo, como suelen hacer antes de que suba el gobernante, ¿no? Y porque sería una bomba lapa entonces, ¿no? ¿Y qué sucederá ahora? Rusia no es de los que pasa página. Rusia es calculadoramente vengativa. Como dijo Khrushchev, qué evangelio de si te dan una mejilla, le pones la otra. A nosotros, si nos dan una mejilla, le partimos la cabeza al que nos dio una mejilla. Esto lo dijo Khrushchev. Entonces, y Putin tiene esa doctrina, ¿no? Tiene mucho de Khrushchev. Y bueno, y claro, es que provocar al oso. Es que yo no acabo de entender quién asesora a Europa para provocar al oso. Pues lo mismo que estabas hablando hace un momento. Es Satanás, claro, pero qué poca inteligencia verdadera hay de sabiduría para no acabar mal, de provocar a Rusia a la guerra. Cuando está profetizado que el oso tritura 3 costillas en su boca. Y estamos hablando del final de los tiempos. Sí, sí.
de las 4 bestias que se levantan, una de ellas es el oso. Y esas 3 costillas, bueno, pues siempre me pregunto que hay 3 países europeos que curiosamente se están volviendo antisoviéticos cuando no tuvieron ningún problema en un pacto de convivencia. Sí, bueno, llegaron a un pacto, es decir, tuvieron problemas anteriormente. Pero estoy hablando desde que llegaron a un pacto. Rusia ha respetado el pacto totalmente. Ellos no, por inducción ya sabemos de quiénes. Los que instigan a la guerra, que es especialmente la CIA, y las hermanas petroleras, que lo que han querido es doblegar a Rusia porque es una potencia gigantesca en petróleo y gas, y no han querido entrar por el aro del nuevo orden mundial gobernado por las 7 hermanas petroleras, que hay que investigar. Yo he leído en libros que documentan cómo han sido entre la CIA y las hermanas petroleras las organizadoras de muchas de las guerras por el petróleo. Y entonces, como no ha querido entrar por el aro, pues hay que machacarlo, debilitarlo, para que deje de ser competencia. Y claro, de esa manera también consiguieron vender el petróleo al doble de lo que lo vendía Rusia. Y esto es impresionante. Y el gas, licuarlo, y fracking, y todo lo que haga falta para poder contrarrestar la superpotencia rusa, en la cual, curiosamente, se acabó lo del Gulag y lo de la hambruna. Había desarrollado económicamente el país al nivel de que casi no había ni paro y había una estabilidad social, y económica y política. De un tirano, sí. Pero es que al final la conclusión de la historia es que los seres humanos, si no tienen un tirano, se vuelven violentos, se vuelven avaros. Bueno, hay otra opción que es perversos, claro, que es el mover del espíritu. Pero te estoy diciendo, pero cuidado, Dios es un tirano perfecto. Bueno, no es tirano, pero... Sí, es una forma de decirlo. Dice que Jesús gobernará con mano de hierro, amigo. Es un tirano, es un dictador santo, perfecto. Pero dicta según la voluntad de la gente, es decir, solo acepta en su reino a los que quieren voluntariamente. Sí, pero a los que no quieren aceptar, caña y caña y caña. Es que suelta al diablo para que los... Pues sí, pero lo hace, pero dicta. Es un dictador. Sí, la palabra tirano no era la correcta, es dictador. Es el dueño absoluto. Es un omnipotente, ¿no? Y hay qué cosas horrendas caen en manos de Dios mío. Claro que esa es la única opción, lo que tú dices, sujetarse a la dirección del santo dictador, que aunque use la vara como dictador, lo hace para el bien de los seres humanos. Mientras que estos dictadores que gobiernan, y de los cuales, a ver, dime uno que no lo sea. Unos son más y otros menos. Pero dime uno que no lo sea. Sí, es difícil encontrar a alguien que lleva poder. Macron es un dictador cuando quería... no, yo creo que ha logrado poner en el Parlamento el derecho al aborto. Al final lo logró. En Francia, sí. En Francia. Al final lo logró. Y ahora va a construir un super portaaviones nuclear para sustituir al Charles de Gaulle, que es el buque insignia de la Armada francesa. Sí. Y imagino que querrá que pongas su nombre, Emmanuel Macron. Claro, ¿por qué? Porque se va viendo la expectativa. Aunque no le va a dar tiempo a mantenerse en el poder hasta que tenga el barco. Le quedan 4 cucharadas, pero hasta Trump, que es un dictador menos perverso, es un dictador. Esto está clarísimo.
Y ahora se quiere zampar Groenlandia, que ya lo anunció y lo anunció y lo anunció. Y bueno, pues este hombre sería capaz de llegar y decir, vamos a ver, 50.000 habitantes en Groenlandia, pues oye, vamos a dar los $2 millones a cada uno. Sí, o 10. Y ya está, con 100.000 millones de dólares nos quedamos con Groenlandia y todas sus riquezas. Y ustedes, ciudadanos norteamericanos, y punto. Con todos los privilegios desde el primer día. Y entonces votarían todos con $2 millones cada uno, por decir algo, y con menos, y con $1 millón. Votarían todos a Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Ese es el ser humano. El ser humano es corrupto por naturaleza. Y solamente aquellos que han sido transformados en hijos de Dios se liberan de ese ego heredado de Adán y de Eva, de esa maldad congénita. Esta es así la realidad. Entonces, pues oye, juzgar a Putin como dictador, bueno, está bien, pero es que ¿a quién no? Vete con el de China, vamos a ver. Sí, a Corea del Norte. Corea del Norte, ¿no? Y del sur. No, pero vete a Lula da Silva en Brasil, que es otro dictador. Que estuvo en la cárcel no sé cuántos años, corrupto, y claro, y a Petro, que ha sido asesino guerrillero. Pues es que empiezas a pensar y dices, bueno, ¿quién queda? Sí que hay algunos menos malos. Sí. Menos malos, ese es el tema, y es Dios quien va poniendo, ¿no? Pero la perspectiva que tenemos en este mundo con esta manifestación, me parece que de ceguera bélica, es que le están provocando a Rusia. Esta matanza, este asesinato de este general les va a costar caro a los ucranianos. Sí. Que al final les da igual a los gobernantes, porque si Putin es un dictador, Zelensky era un nazi y tenía su ejército privado, diríamos, y lo sigue teniendo, nazis. Y para qué vamos a hablar, directo alumno de Soros, de Biden y del hijo de Biden, claro, y de la madre que los trajo al mundo a todos. Entonces, pues ahora se está analizando la perversión de Zelensky. Si sacaran a la luz lo que pueden... Sí, porque no le ha importado que murieran 200.000 jóvenes ucranianos. No importa, no. No. Él sigue acumulando riquezas que ya no se sabe, ya se calculaba hace ya varios años de 800 millones de euros por ahí, y varias casas y tal. Pero eso no es nada comparable con lo que puede ir acumulando. Claro, y la corrupción de su gobierno es notoria. El gobierno más corrupto de Europa es Ucrania. Punto. Sí, sí, y lo era antes también. Y lo era antes. Por eso Dios castigó a Ucrania. Ha sido un país cristiano, más o menos cristiano, a convertirse en un país babilónico pervertido de amor al dinero y de pérdida de respeto a Dios, ¿no? Pues otro foco que tenemos es curioso, ¿no? Sigue siendo Venezuela. Estados Unidos ha bloqueado Venezuela en los mares y el espacio aéreo, ¿no? Y bueno, todavía Brasil se ha retirado, es decir, no quiere meterse en el lío, pero Colombia todavía está ahí, dio las fronteras de Venezuela terrestres, ¿no? Pero ahora Maduro, el régimen de Maduro ha dicho, bueno, no se van a atrever a meterse con los superpetroleros. Evidentemente Estados Unidos no va a hundir un superpetrolero porque eso supone un desastre ecológico. Aparte del desastre económico, un montón de dinero. Ecológico y económico. Y económico, las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Han capturado, invadido, han abordado al estilo pirata corsario, ya tres superpetroleros, y se los llevan a un puerto seguro, y ese petróleo lo van a utilizar para los propios barcos y aviones americanos
para seguir con el bloqueo. Se cobran el servicio. Sí. Es que ahora resulta que al embargar, que es una forma de decirlo más... pero bueno, ha sido un pirateo no atracar, total, sino embargar. Han abordado los barcos. Resulta que han descubierto que eran todos fraudulentos. Y que es una actividad de Venezuela desde que le hizo el boicot de Estados Unidos con la penalización que le hizo a Venezuela. Resulta que para vender su petróleo optó por hacerlo de esa manera, incluso barcos fantasmas que en ciertos lugares de mares donde son neutrales la zona, otros barcos legalizados reciben el trasvase. Y así ha podido vender petróleo pues a India, y que es una de las cosas que Estados Unidos se descubrió y que penalizó. Dije, India, no hagas el indio, que te quito las plumas. Y entonces, pero resulta que había un fraude gigante. Es decir, los barcos fantasmas, es decir, un barco igual que un avión lleva GPS, lleva, indicadores que se pueden seguir desde cualquier sitio. Y estos estaban sin ningún tipo... Y con cambios de matrícula. Eso es. Matrículas falsas. Y sin la señal... eran panameños como eran indios. No y sin la señal para que pasaran inadvertidos a través de los sistemas de control. Una actitud de lo más ¿cómo decirte? Delictiva, ¿no? La que ha hecho Venezuela. Y esto sí que va a ser fuerte, porque si ha llegado a ese punto es que ya no hay retroceso. Estados Unidos no va a parar hasta no derrocar a Maduro. Al régimen, sí. Mejor a Maduro y al régimen, no solamente a Maduro y al régimen, porque claro, los que le rodean son tal para cual, ¿no? Y bueno, vamos a ver, porque todavía puede ser que incluso haga incursiones quirúrgicas, al estilo de Israel. Ha habido 6... a sitios donde hay nidos de traficantes y cuarteles generales o de producción de droga. Siempre lo ha hecho. Lo ha hecho en países como Colombia, incluso con el permiso del gobierno colombiano, no los que hubo de derechas, sí. O lo ha hecho en Bolivia sin permiso. Sí. Ha habido 6 países hispanoamericanos liderados por Argentina y Paraguay que han sacado una petición a Estados Unidos, también a la ONU y a la Organización de Países Americanos, Iberoamericanos, diciendo que enfrenten ya definitivamente el tema de Venezuela y se instaure el gobierno democrático que salió de las urnas en las últimas elecciones. Entonces, está habiendo... ¿Qué crees que va a responder la ONU? La ONU no va a responder nada porque si no le veta a uno, le veta a otro. Entonces, se va a quedar... No, y la ONU es que está... Se limpia las manos. Es que la ONU está completamente comprada, vendida, por este progresismo woke, y este pacto de Puebla, ¿cómo se llama? El pacto socialista, comunista de Puebla, y por los musulmanes, que curiosamente uno no acaba de entender. Los musulmanes, claro, astutamente, sin tener convicción socialista, pues pactan y apoyan a la izquierda que mata a los homosexuales, o que da igual. ¿Para qué? Para atacar al cristianismo. Claro. Que es generalmente patrimonio de la derecha. Fíjate, el domingo en los programas religiosos
el programa que salió de Musulmán, estaban hablando de la Navidad y de cómo, algo que alguna vez has dicho tú también, de cómo Jesús es un personaje clave dentro del Corán. Y ensalzando la figura de Jesús dentro del Corán, ¿no? Y diciendo que incluso milagros que aparecen en el Corán solo aparecen en el Corán y no en otros libros bíblicos, ¿no? Y yo decía, estáis de alguna forma haciéndoos con la figura de Jesús sin tenerle como maestro vuestro, sino aprovechando esa figura para quedar como buenistas en esa... Sí, y captar a cristianos que están frustrados con un cristianismo tibio o incluso pervertido. Entonces, evidentemente, se apropian del personaje, celebran la Navidad. Sin llamarle, sin aceptarle como hijo de Dios, como que Dios va a tener un hijo, dice el Corán, o sin aceptar que resucitó de los muertos, o sin aceptar, pues, que es por supuesto, que es el verbo de Dios y que se encarnó María, ¿no? Entonces, simplemente como un profeta, un buen hombre y un profeta. Es humanizar a Jesús. Y esa es la peor manera de acabar los que creen en Jesús. La peor manera. Porque es una abominación que está denunciada en las epístolas de Juan, el que niega al Hijo, sí, niega al Padre, ¿no? Y bueno, pues ellos, tú sabes que tienen la mentira como una de las armas religiosas y políticas más aceptada. La mentira y la guerra. La mentira y la guerra. Mentira, la calumnia. La guerra santa. Y la traición. Y la traición. Pactan, la ruptura de los pactos. ¿Sí? Pactan y luego pactan con la mano derecha y con la izquierda. La puñalada trapera, ¿no? Te apuñalan por detrás. Esta es la historia. Por eso la espada de los musulmanes era curva. Era ¿no? curva, para cortar el cuello por detrás. Entonces, ese fue el mayor experto, fue Arafat, premio Nobel, pero mayor asesino del siglo pasado. Y bueno, pues estamos en unas fiestas que pues, las consideran especiales y deberían de serlo solamente por lo que tendrían que representar. Y es que Dios envió la buena nueva al enviar a su Hijo. Es curioso, antiguamente hacían el día de Navidad, las guerras se paraban. Hoy en día se aprovecha el día de Navidad para hacer más daño que otros días. Sí, bueno, y la guerra religiosa más todavía, porque estamos, por ejemplo, en alerta 4 con respecto a posibles atentados yihadistas en España. En España, sí. Y, por ejemplo, pues vamos a seguir viendo, igual que vimos, el feroz ataque en la Hanukkah israelita en Australia. Esto es terrible. Pues vamos a ver qué Dios permite, porque al final es Dios quien permite. Pero en cualquier caso, la yihad islámica es obligatoria. Así lo dice el Corán. De ninguna manera dejarás pasar 10 años sin hacer la yihad. Y es el propósito principal, conseguir que toda rodilla humana se doble ante Alá, y el que no lo haga sea hecho esclavo. Hoy mismo ha habido un atropello múltiple en Ámsterdam. Sí, todos los días. Es suma y sigue. Es así. Entonces no sabía, pero no me extraña, es que no me extraña porque eso es lo que vamos a ir viendo en esa yihad, que luego encima se disfraza de piedad, falsa piedad y de bondad. Le llaman el bondadoso, el piadoso, el misericordioso, Alá. Y resulta que, bueno, pues ya vemos cuáles son los hechos, cuáles son los frutos del Islam
sumisión total, y al que no, cortarle el cuello. Y bueno, estamos en unas fechas muy especiales. Todo el mundo va a decir Feliz Navidad. Nosotros creemos que eso es una vanidad, algo hueco. La vanidad, la Navidad no puede ser feliz. Felices fiestas. Las fiestas no pueden ser felices. Por favor, yo os ruego que en estos días y todos los días de nuestra vida digamos que Dios te bendiga, que seas feliz tú y tu familia en la bondad de Dios, en la gracia y paz de Jesucristo. Felices vosotros con la única felicidad que da pues, Jesús, el Hijo de Dios, el que nos trajo todo lo bueno del Padre, todo lo santo, todo lo puro, todo lo sublime, y el que nos ha dado la salvación y esperanza de vida eterna. Pues así es. A Él démosle gloria y honra, no solo estos días, sino todos los días de nuestra vida. Feliz tú y paz en tu corazón. Que tengas la paz de Dios en Cristo Jesús. Sí, vamos a orar por ello. Padre bendito, ante tantas situaciones tan complicadas que tenemos a nuestro alrededor, solo quedas tú. Sí, aunque algunos políticos dicen que su partido es el único que queda, pero sí, solo quedas tú. Señor, solo en ti podemos confiar y esperar, Señor, y cuando Jesús nos ponemos bajo tu protección, realmente estamos seguros. Señor, tú dices en tu palabra que aquel que confía en ti no va a ser avergonzado. Y queremos poner primeramente en nuestro país, con todas estas tensiones y situaciones políticas, pedimos que aunque no nos merezcamos tu bendición, nos bendigas. Bendigas primero Padre a aquellos que te reconocen, pero que bendigas también esta tierra bendita por ti, maravilloso lugar donde la naturaleza es tan regalada, Señor, por tu gracia, que podamos tener también una realidad de bendición, Señor, y que todos los ladrones y mentirosos y traidores puedan o cambiar sus corazones o dejar de estar haciendo el daño que hacen. Señor, bendice esta tierra. Tú viniste a salvar también a España, Señor, y el resto del mundo, sí, pero el sitio donde estamos queremos pedirte tu bendición. Y te pedimos que mantengas el control, Señor, sobre la humanidad. Yo sé que a veces permites las cosas para que la gente se quiebre y pueda acercarse a ti, pero te pedimos, Señor, de tu gracia, Señor, de tu bendición, Señor, y de tu presencia en medio nuestro. Bendícenos, bendice a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, Señor, y te pedimos, Señor, que en sus vidas esté tu presencia, trayendo una transformación de sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y gracias, Miguel, por tus reflexiones. Siempre a Cristo y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, reiterando nuestro deseo de que Dios bendiga sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.